Buenas tardes, alumnos de la clase de Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar del tema equipos para eliminar gases de desechos. Entonces, empezamos. Ok, equipo para tratamiento de desechos. Una de las máximas prioridades que afronta el planeta es reducir los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera. Se trata de una tarea que exige la implicación de todo el mundo y en el que sobran las excusas por parte de los seres humanos, ¿verdad? Las personas a través de su comportamiento diario influye sobre la actual situación que tenemos hoy en día, por lo que las soluciones deben desarrollarse tanto en el ámbito individual, empezando por uno mismo, como en el plano administrativo, institucional o económico. Entonces, si queremos que el planeta mejore, debemos empezar por nosotros mismos. Tratamiento de residuos sólidos. El tratamiento de residuos sólidos se refiere a la acción o acciones cuyo propósito es alterar las condiciones químicas, biológicas, físicas de un desperdicio. Las diferentes operaciones de la gestión de residuos están enfocadas a conseguir neutralizar sustancias peligrosas, reducir la cantidad de residuos, recuperar componentes de valor, prolongar la vida útil de los artículos, entre otros. En definitiva, el tratamiento de residuos es de gran importancia para tratar de reducir la contaminación en medio del ambiente, evitar riesgos para la salud y además tratar de preservar los recursos de la naturaleza. Entonces, ese es el enfoque o el objetivo, ¿verdad?, de darle tratamiento a los residuos sólidos. Entonces, vamos a ver la clasificación de los residuos. Es importante conocer la clasificación de los residuos. De esta manera, se pueden establecer tres maneras diferentes de distinguir los desechos. Es decir, según su composición, según su capacidad de descomposición y según el lugar de origen. Entonces tenemos, según la composición, se pueden distinguir entre envases de vidrio, papel, etcétera. Según su capacidad de descomposición, pues pueden ser orgánicos e inorgánicos. Según el origen de los residuos, se clasifican en industriales, puede ser residuos de construcción, residuos domiciliarios, que son los que nosotros producimos en nuestros hogares. Entonces tenemos recuperación y reciclado de los residuos urbanos. Entonces, recuperación viene siendo el mismo significado de reutilización. Entonces, se refiere a componentes que mediante un correcto tratamiento puede reutilizarse. En este grupo se incluyen plásticos de cuerpos huecos, los bricks, botellas de vidrio y piezas metálicas. El reciclado tiene como principal misión conseguir una buena calidad y concentración de los materiales recuperados para su posterior aprovechamiento. En este sentido, podemos diferenciar entre reciclado directo, en el que los materiales no sufren grandes alteraciones en su estado físico, biológico o composición química, y el indirecto es en el que se transforma y se utiliza de forma distinta a la original. Entonces, reciclado tenemos que es el que se transforma y se utiliza de forma distinta a la original. La recuperación, o mejor dicho, reutilización, en el que los materiales no sufren grandes alteraciones en su estado físico, biológico y composición química, es decir, volver a utilizar lo que ya se usó. Tenemos un ejemplo como las pajillas. Han salido pajillas de bambú, esas se reutilizan, porque usted la lava, la desinfecta y la vuelve a usar. Tenemos técnicas de tratamiento de los residuos. La incineración es una de ellas. A través de este sistema de tratamiento de residuos, estos se destruyen térmicamente mediante su oxidación completa, transformándolos en gases de combustión y productos sólidos, cenizas y escorias. Por medio de esta técnica y con la ayuda de plantas especializadas es posible generar energía.
Países como Suecia o Dinamarca son líderes en la generación de energía a través de la incineración. Este tipo de técnica se recomienda para los residuos hospitalarios, los residuos peligrosos, ya que aquí pues se trata en definitiva patógenos o microorganismos infecciosos. Vertido controlado también es conocido como los rellenos sanitarios. Aunque la tendencia actual es la mínima utilización de los vertederos debido a su menor coste respecto de otros sistemas, aún se emplea en la mayoría de los países, normalmente situados en canteras o minas abandonadas, porque son suelos que ya han sido contaminados. Entonces se escoge o se busca lugares que no van a sufrir un impacto tan grande porque ya han sido impactados anteriormente. Es imprescindible un buen diseño y gestión del vertedero para reducir lo máximo posible el impacto sobre el terreno. Una mala administración puede provocar, por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas por la generación de lixiviados. Entonces, los lixiviados son los líquidos que los residuos desechan. Por ejemplo, cuando ustedes tienen basura en su casa y la sacan, o sea, está almacenada por varios días en el contenedor de basura y ya la van a sacar, si se fijan, está hecha una agua de mal olor, por decirlo así. Bueno, esa agua es conocida como lixiviado. Este tipo de lixiviado, si no se le da un tratamiento previo o se le hace una barrera de contención, que en este caso son las membranas, bueno, geomembranas, membranas de plástico, para que ésta no se transfiera a las capas de suelo subterráneo y así no sufrir contaminación las fuentes de agua subterránea. Entonces, para hacer un relleno sanitario debe ser muy bien diseñado con todas las medidas preventivas para que no sucedan casos de contaminación. Aquí tenemos barrera de árboles a la orilla del relleno, ¿verdad? Esto se recomienda para que sirvan de barreras para los olores, malos olores que salen de la basura, ¿verdad? Entonces sirven de barrera, aparte que generan generan aire, o sea, oxígeno, ayudan a disminuir los malos olores que salen de los residuos sólidos. Entonces aquí tenemos al al tractor y los camiones depositando en las celdas los residuos. El tractor recubriendo a diario con tierra los residuos que entran al relleno sanitario. Cubre con, si hacen las celdas, se deposita los residuos, el tractor les pone de tierra, compacta y cierran esa celda y nuevamente vuelven a abrir otra y cuando ya se llena vuelven a cerrar. Entonces, y en un futuro, ¿verdad? Que ya se recubra todo de tierra y está bien compactado, pues este suelo se puede volver a utilizar como un centro recreativo o cualquier área que vuelva a ser de uso para nosotros, los humanos. Ok, otro tipo de tratamiento es la pirólisis. Al igual que la incineración, es un tratamiento de residuo térmico, es decir, a altas temperaturas, en que los residuos se calientan a altas temperaturas con una cantidad de oxígeno limitada. Este proceso se lleva a cabo en un contenedor sellado de alta presión, siendo este método más eficiente que la incineración, ya que este genera mucho más energía para recaudarla y utilizarla. Entonces aquí tenemos un pequeño plano de cómo sería el tratamiento por medio de pirólisis, donde se ingresa los residuos al quemador, se pone las altas temperaturas y aquí se almacena, ¿verdad? Lo que es el combustible, que en este caso, pues, para incinerizarla. Tiene recolección para el carbón, que sirve también para hacer, para provocar el calor. Y pues las mangueras
donde se transfiere el calor. Y bueno, enfriamiento, también tenemos un sistema de enfriamiento. Productos de la pirólisis arriba de 380 grados Celsius, es alta temperatura. Y pues aquí tenemos como la materia prima de este caso, pues son los residuos plásticos. En el manejo de los residuos sólidos es uno de los retos más difíciles e importantes en los que se enfrenta actualmente la humanidad. La población está en un constante crecimiento y con ello pues aumenta la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan diariamente. Tratar estos residuos de manera adecuada resulta fundamental para que podamos alcanzar sostenibilidad. ¿Qué es una planta de tratamiento de residuos? Bueno, existen diferentes tipos de plantas de tratamiento de residuos, porque tenemos planta de tratamiento de residuos sólidos, planta de tratamiento para residuos líquidos, que en este caso serían las aguas residuales, también planta de tratamiento para agua potable. Entonces, cada una tiene un objetivo diferente. El tipo de planta que se necesite va a depender de la caracterización que tengan los residuos y el destino final que se espera darle a esto, ¿verdad? Ya sea reciclarlos, reutilizarlos o producir combustibles alternos. De manera general, podemos dividir las plantas de tratamiento en dos tipos, ya sea una planta de recuperación o también separación de residuos y una planta de recuperación y tratamiento. Entonces, vamos a verlas. Planta de recuperación y separación de residuos o separación de residuos. El objetivo principal de una planta de recuperación es separar los residuos en fracciones reciclables y no reciclables y materia orgánica más no se realiza ningún otro procedimiento de reciclaje o valorización. Entonces, solo es separarlos, colocar juntos los reciclables y colocar juntos los no reciclables. La separación es el paso previo y fundamental para la valorización de residuos. De ahí la importancia de este tipo de proyectos. La automatización de gran parte de los procesos ha logrado incrementar significativamente la eficiencia y exactitud de estas plantas por medio de distintas tecnologías. Y la planta de recuperación y tratamiento, pues una planta de recuperación y tratamiento de residuos, además de separarlos, realiza procesos de valorizarlos. O sea, que si hay un residuo que se pueda volver a utilizar, que se le puede sacar provecho, perdón, se recupera y se vuelve a utilizar. Es decir, a diferencia de las plantas que solo recuperan, aquí parte del material se transforma como parte del mismo proceso para la producción de nuevos recursos. Es decir, lo reciclan. La valorización de residuos sólidos se puede dar a través del reciclaje de residuos inorgánicos como el vidrio y distintos tipos de plástico, el aluminio, el papel. Estos generan combustible derivado de los residuos. El reciclaje de materia orgánica a través de la composta o generación de biogás. Entonces, los residuos no biodegradables se utilizan para generar combustible y los biodegradables, que en este caso son los de materia orgánica, pues se utilizan para hacer abono o también para producir biogás, que es una fuente de energía. Beneficios de las plantas de tratamiento de residuos. Las plantas tratadoras de residuos traen grandes beneficios a la sociedad. Primero, porque disminuyen el volumen de residuos que llegan al relleno sanitarios o vertederos a cielo abierto. Esto ayuda a reducir la contaminación a cuerpos de agua, propagación de plagas y enfermedades, así como la disminución de gases de efecto invernadero, lo que esto significa un gran impacto positivo para la salud pública y para el medio ambiente. Asimismo, económicamente se beneficia mediante la creación de empleos de forma directa e indirecta. También reducen los gastos de la disposición final de residuos de rellenos sanitarios y en cambio se les recupera y les da valor. Por otro lado, al mejorar el medio ambiente se mejora también la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, estos son como los beneficios, ¿verdad?, que surgen de una planta de tratamiento.
Sí se sabe que una planta de tratamiento es costosa, pero sus beneficios son mayores y son de mucha gran ayuda, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, para la calidad de vida de los seres humanos y para el mejoramiento del medio ambiente. Entonces, aquí tenemos un video. em, Vamos a ver el video para entender lo que es la planta de tratamiento. Largo de 30 años, todavía no puede relleno sanitario porque nunca se ha hecho un relleno sanitario considerando que haya impermeabilidad total, considerando ningún impacto a la comunidad vecina, considerando que no haya ningún impacto a la agricultura, considerando que no haya ningún impacto a elementos de flora y fauna que pudieran verse afectadas de manera directa por ese mal emplazamiento para disposición final de desechos sólidos. Procede que a partir de ahora instalemos en cumplimiento al decreto presidencial estaciones de transferencia donde podamos extraer para reciclar y reutilizar metales, vidrios, papeles, cartones y todo lo que sea materia orgánica, material combustible, de forma tal de que al final del día tengamos residuos cero. Y para lograr la meta de residuos cero, hoy iniciamos la construcción de la primera planta de reciclaje de residuos sólidos que está concebida para procesar el flujo del material típico de cada zona, basándonos en estudios de caracterización de región en región, lo que nos ha permitido seleccionar la tecnología pertinente para separar los materiales encontrados de una forma eficiente y así maximizar su valor. El flujo de residuos mixtos, típico de nuestro país, contiene un alto porcentaje de materia orgánica húmeda. Estos se utilizarán junto a otros materiales para producir un combustible derivado de residuos, CDR, el cual será utilizado en la generación de energía. Las instalaciones de reciclaje de MOMI Soluciones están diseñadas para producir productos limpios, consistentes y comercializables a partir de materiales heterogéneos que contienen diversos niveles de contaminación. El diseño de nuestras plantas no solo se ha concebido para procesar el total del material fresco, sino también para aprovechar el material existente en los vertederos. De esta forma, podremos impactar de manera positiva los pasivos medioambientales generados a través de los años en los botaderos de nuestras comunidades. El lixiviado generado por el proceso será capturado y purificado con un proceso de tratamiento de aguas residuales, evitando la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas. El combustible generado se procesa para ser comprimido y convertido en vacas. Estas vacas son selladas herméticamente con plástico. Las vacas luego son almacenadas a la intemperie. Esta tecnología nos sirve para crear un combustible derivado de residuos de mucho mejor poder calorífico a través de un proceso de momificación anaeróbica de la materia. Esta tecnología nos ayuda a maximizar la valorización. Más aún, elimina la posible contaminación por causas de fenómenos climatológicos. Los residuos biopeligrosos serán incinerados para eliminar patógenos y reducir el volumen en un 97%. El restante es ceniza inerte y se depositará en el relleno sanitario seco conjuntamente con la materia inerte. Podrán ser procesados para ser utilizados en la industria. El proyecto será una fuente de empleo, un entorno seguro, saludable y digno para sus trabajadores.
reciclaje de materiales tiene el potencial de contribuir a la mejora de nuestros ecosistemas y a la resiliencia ambiental. La reducción de la dispersión de plásticos y la degradación de los océanos. Preservando la seguridad del turismo y de nuestra economía, hasta la salud y belleza de nuestra tierra y nuestra gente. Bueno, es muy bonito el video. Nos da a entender, ¿verdad?, la importancia de que tiene el reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos. Como lo menciona el video, pues no solo para nuestra salud, sino que también para la conservación y protección del ambiente, para el paisaje hermoso, para disminuir niveles de contaminación y resguardar un poco más nuestro planeta. Ok, importancia, ahora entramos a lo que es el tratamiento de agua, tratamiento de líquidos en este caso, ¿verdad? El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres humanos en el planeta, seres vivos y seres humanos. El acceso a agua, saneamiento y higiene es un derecho fundamental y sin embargo miles y millones de personas de todo el mundo siguen enfrentándose a diario a las enormes dificultades para acceder a los servicios básicos del agua. Tenemos dos conceptos, lo que es escasez de agua y contaminación. La escasez de agua es un problema que afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje pueda aumentar debido a que en gran parte pues el calentamiento global está en aumento y la desertificación por ello. La contaminación, pues el ser humano es el principal causante de la contaminación del agua. Más del 80% de las aguas residuales resultan de las actividades humanas y se vierten en ríos, en el mar y sin ningún tipo de tratamiento, lo que esto provoca una gran contaminación. ¿Cómo solucionar el problema del agua? Pues tratamiento de agua para garantizar el acceso de agua limpia y evitar la contaminación de ríos y mares. A través del tratamiento de agua, pues un proceso con operaciones de distintos tipos, ya sea físico, químico, físico-químico o físico-biológico, cuyo objetivo es la eliminación y reducción de la contaminación o de las características no deseables del agua. La finalidad de este proceso es obtener agua con las características adecuadas para el uso que se le quiera dar. Por eso el proceso de tratamiento de agua varía en función de las propiedades de partida del agua y también para su uso final. Entonces, tenemos, como les mencioné anteriormente, tratamiento para aguas residuales y tratamiento para agua potable. Entonces, ambos tratamientos dependen de diferentes propiedades con las que el agua viene, ¿verdad? Porque un agua residual es un agua con muchos microorganismos, muchos sólidos suspendidos. Y lo que es el agua potable, pues trae microorganismos, pero no, en este caso, sólidos suspendidos, no. Entonces, es diferente el proceso de tratamiento que se le dan a estas aguas. Importante, el tratamiento de agua es cada vez más necesario debido a que la escasez de agua potable y a la creciente necesidad de la población mundial. Del total de agua que hay en el planeta, tan solo un 2.5% es agua dulce. De esta cantidad, tan solo el 0.4% es agua apta para el consumo humano. Imagínense, entonces tenemos que ahorrar y cuidar el agua, porque solo este porcentaje es el que nosotros tenemos para sobrevivir. Y más con la contaminación que estamos haciendo, con el descuido que tenemos, pues este porcentaje va a llegar a cero, 0.0. Aguas residuales, pues las aguas residuales son las que han sido afectadas negativamente por la acción del ser humano y requieren tratamientos para ser purificadas y reaprovechables. No se incluyen en esta clasificación las aguas no aptas para el uso debidas a causas naturales.
tampoco las que hayan sido ya utilizadas por el hombre, pero siguen siendo aprovechables. ¿De dónde provienen las aguas residuales? Las aguas residuales son las que han sido usadas en entornos domésticos y urbanos, en las industrias y en la ganadería. Entonces, por eso se mencionaba anteriormente que cada tipo de agua trae diferentes características físico-químicas o física-biológicas, porque cada una tiene diferente función o diferente actividad a la que fue usada, entonces sus residuos son diferentes. También las aguas naturales que por accidente o mala praxis han sido mezcladas con las anteriores. Según su procedencia o proveniencia, el agua residual puede contener diversos contaminantes, bien sean sólidos o disueltos. Entonces, para dar el tratamiento es necesario saber cuál es la proveniencia del agua residual, ¿verdad? Si viene de uso doméstico, de uso urbano, o de una industria o ganadería, que por obvias razones pues va a traer más microorganismos, más características físico-químicas, físico-biológicas según la procedencia que este tenga, procedencia, perdón. Clasificación de las aguas residuales. Las aguas residuales se pueden clasificar según su cantidad y tipo de sustancias químicas que contienen, según sus características bacteriológicas, según la relación entre agua y materia en suspensión y materia disuelta, o según su procedencia. La procedencia es la forma de clasificación más común. Según ella se distinguen 4 tipos de aguas residuales que a su vez pueden subdividirse en otras categorías. Pero los 4 tipos son aguas residuales domésticas o urbanas, aguas residuales industriales, las aguas de agricultura y ganadería y las aguas residuales derivadas de la lluvia. Que estas son las que por generalmente se ven en las escorrentías de agua. Cuando llueve, entonces estas generan alrededor de los alcantarillados, pues se acumula bastantes aguas lluvias. Y estas son las que están a simple vista, ¿verdad? A la orilla de las calles o cuando se queda en charcos, etcétera. Entonces, tenemos aguas residuales domésticas urbanas, pues resultan del uso, estas aguas resultan de las viviendas o núcleos urbanos, donde también se concentra gran cantidad de comercio, lugares de trabajo. Se trata de una agua residual especialmente alta en contaminantes orgánicos y sólidos sedimentables, así como en bacterias. Entonces, las aguas residuales industriales resultan de los procesos del sector del secundario de la economía, es decir, de las actividades industriales. Aquí se incluye el agua desechada por fábricas, plantas de producción energética o cualquier otra actividad destinada a la fabricación de productos consumibles o productos manufacturados como las maquilas, ¿verdad? Aguas residuales de la actividad agrícola y ganadería, pues provienen del sector primario de la economía. En su mayoría son producidas por la ganadería, especialmente por la intensiva, ¿verdad? La agricultura casi no produce aguas residuales, porque como se sabe, ¿verdad? Se utiliza para riego, porque utiliza la mayor parte para el riego, sí. Sin embargo, algunos cultivos y actividades destinadas al tratamiento de ciertos productos agrícolas hacen uso abundante de agua, que luego pasa a ser residual. Las aguas residuales derivadas de la lluvia se producen cuando la lluvia arrastra los contaminantes presentes en la atmósfera, que es el ciclo del agua, ¿verdad? Especialmente en los núcleos urbanos que llegan al suelo y no contaminan la mayor parte de estas aguas y terminan en el alcantarillado público, donde se unen con las aguas residuales domésticas y pues ya están contaminadas. ¿Cómo tratar las aguas residuales? Ok, el tratamiento de aguas residuales o depuración de las aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que busca eliminar los contaminantes presentes en el agua resultante del uso humano y de otros usos. La depuración comienza recogiendo las aguas de los núcleos, entonces, ya sea urbanos, residuales, industriales, y busca devolverla al ciclo del agua, ya tratada.
vertiéndola en el mar o reutilizándola. Entre los principales métodos de tratamiento encontramos el decantador primario, sedimentación gravitatoria, el flotador por aire disuelto, que es la separación de partículas en suspensión mediante burbujas, los tratamientos químicos. Sin embargo, en todos los procesos de depuración suele haber tres grandes fases, que es el tratamiento primario, la decantación, el tratamiento secundario, que es el proceso biológico, la eliminación de materia orgánica, y una decantación secundaria, y el tratamiento de fangos, que se producen en las anteriores fases. Entonces vamos a verlos detenidamente. Bueno, vamos a ver un video que nos explica, ¿verdad?, este tema. ¿Cómo funciona una PETAR? El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua de uso humano o que proviene de otros usos. El tratamiento de aguas residuales es un proceso de depuración, el cual funciona removiendo contaminantes del agua. Esta agua se puede utilizar en actividades como la agricultura y la industria. La solución para el control de la contaminación por aguas residuales es tratarla en plantas donde se hace la mayor parte del proceso de separación de los contaminantes, dejando así una pequeña parte que completará la naturaleza en el cuerpo receptor. El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir un afluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido, fango o lodo, con beneficios para su disposición o reutilización. Veamos cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales de uso doméstico. Canal de entrada o aliviadero. El tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física de sólidos grandes, empleando un sistema de rejillas que no es más que una estructura en la cual descarga la tubería del colector de conducción del alcantarillado a la planta. Aquí se regula la cantidad de agua que va a ser tratada y desvía los excesos. Su función primordial es evitar que la planta reciba mucha agua. Rejillas. Impiden el paso de elementos sólidos como sobres o elementos plásticos, piedras y objetos que no pueden ser tratados en un proceso biológico. Estas deben ser de acero, pues deben proteger las válvulas o bombas de la planta de un elemento contundente. Además, disminuye la energía de las aguas que llegan. Canaleta. En esta estructura existe una regla o medidor a un lado de sus paredes. Su función es la de medir el caudal que llega a la planta. Desarenador. En este espacio ocurre la remoción de las partículas de arena contenidas en el agua. Permite que el material sólido más pequeño como tierra y arena se vaya al fondo y luego pueda retirarse. Una vez removidas las partículas se inicia el tratamiento secundario con el zanjón de oxidación. Zanjón de oxidación. En este espacio se suministra el oxígeno necesario para que los microorganismos realicen el tratamiento. Estos microorganismos necesitan aire para vivir, trabajan todos los días y se alimentan de la materia orgánica contaminante. Tanque sedimentador. Es el proceso en el cual se separan los sólidos suspendidos para conseguir así la claridad en el agua. Aquí es donde se generan los lodos, enviándolos al fondo. El agua clarificada se entrega a las quebradas o al espacio definido. Techos de secado. Finalmente, en este espacio se facilita el manejo de los lodos, ya que con el secado se consigue reducir el peso y el volumen de estos, permitiendo un mejor transporte a los sitios de disposición. Una vez que se separa la masa biológica o sedimentación, el agua tratada puede experimentar procesos adicionales como desinfección o filtración.
El afluente final puede ser descargado o reintroducido de nuevo en una masa de agua natural, río, quebrada o bahía, incluso en ambientes de terrenos superficiales o al subsuelo. ¿Qué no debe llegar a una petaca? Es difícil de creer, pero a las plantas de tratamiento de aguas residuales suelen llegar elementos como condones, ropa interior, bolsas plásticas, vasos desechables, cordones de zapatos y prendas de vestir. Todos estos elementos viajan por las tuberías, ocasionando obstrucciones y daños en las redes de alcantarillado, afectando así el funcionamiento de la planta. Debemos ser buenos usuarios. El daño que provocamos por la equivocada disposición de residuos sólidos puede generar problemas al apetar, afectando así a los vecinos que sí hacen un buen uso de este servicio. Recuerda, no debemos hacerle a otro lo que no queremos que nos pase a nosotros. Está en nuestras acciones y responsabilidad ser una comunidad comprometida con la protección de los recursos naturales y el buen uso del servicio que ofrecen las empresas que trabajan por nuestro bienestar. Ok, bueno, vimos el video, el cual nos da a entender, ¿verdad?, el funcionamiento de una PETAR, como decía, una planta de tratamiento de agua residual, y pues todas sus funciones y mecanismos que esta tiene. Pues hablaremos sobre las tecnologías para la remediación de suelos contaminados. A través de tecnologías de remediación de suelos contaminados, esta lo que hace es buscar restaurar las propiedades naturales del suelo y disminuir la presencia de sustancias dañinas en el ambiente. Se entiende como sustancias dañinas todas aquellas que causan un desequilibrio mineral en la materia orgánica, los depósitos de agua y pues las formas de vida como tal. ¿Cómo afecta la contaminación del suelo a los seres vivos? Pues habíamos mencionado anteriormente que el suelo es uno de los factores más importantes, ¿verdad?, del ambiente. Cuando el suelo se encuentra contaminado, las sustancias tóxicas se pueden infiltrar a importantes masas de agua subterránea, creando problemas de escasez de agua. También es posible enfermar al entrar en contacto con vapores o polvo al ingerir vegetales provenientes de suelos contaminados. Cabe resaltar que no todos los contaminantes son accesibles para las personas, los animales o las plantas. Sin embargo, las sustancias dañinas más comunes como el plomo, el arsénico, el cadmio, se han relacionado con enfermedades como ser fallas renales, enfermedades respiratorias o ciertos tipos de cáncer, y también afectaciones al sistema reproductivo. Entonces tenemos tecnologías que ayudan a la remediación de suelos contaminados. A través de los años se han desarrollado distintos métodos para el tratamiento de suelos contaminados. Estos son algunos de los principales, pues tenemos tecnologías que son por extracción e inyección, la bioremediación, la fitoestabilización, la estabilización físico-química, el lavado de suelos y la biolabranza. Vamos a verlas a continuación, cada una. Bueno, tenemos extracción e inyección. Este consiste en extraer o inyectar aire en la zona contaminada para estimular la biodegradación. Otro método es la inyección de aire comprimido para que los contaminantes se separen y poder deshacerse de ellos en forma líquida o por evaporización. La bioremediación consiste en el uso de microbios que se alimentan de contaminantes como el petróleo y los plaguicidas. Estas poblaciones de microorganismos se ocupan de limpiar el suelo. Esta es una de las más comunes y más accesible económicamente. La fitoestabilización
involucra el uso de plantas y bacterias que inmovilizan y acumulan los contaminantes, como ser los metales pesados. De esta forma, se evita que sigan dispersándose. Y por último, la estabilización físico-química. Aquí los contaminantes se concentran en una sustancia solidificante a través de una inyección. Entonces, la mayoría son tratamientos a través de químicos. El biológico es la bioremediación, ¿verdad? Que se utilizan microorganismos que son resistentes a diferentes tipos de contaminantes y pues estos se ingresan al suelo para que, en pocas palabras, se coman el contaminante y así dejan limpio el suelo. También tenemos lavado de suelos, que funciona infiltrando agua con ciertos aditivos, que significa que atraen los contaminantes, en la zona para disolver los contaminantes. Después del agua hace su función, pues esta se retira con un bombeo y se somete a un tratamiento, ¿verdad? Porque esa agua que se extrae viene contaminada, entonces debe hacerse un tratamiento posterior. La biolabranza se trata de disponer el suelo en varias capas o pilas, alinearlo, voltearlo cada cierto tiempo para promover la acción de los microbios. Entonces, estos son cortes de suelo. Vamos a ver un pequeño video del tratamiento de suelos contaminados. ¿Sabías que un centímetro de suelo puede tardar en formarse entre 100 y 1000 años? ¿Que el 95% de los alimentos viene del suelo? ¿O que un tercio de los suelos del planeta están degradados? Adivina de quién es la culpa. El suelo es la clave del desarrollo de los ciclos biogeoquímicos superficiales, o sea, los famosos ciclos del nitrógeno, oxígeno, carbono, fósforo, entre otros. Esto le concede la capacidad de desarrollar una serie de funciones esenciales en la naturaleza, de carácter ambiental, ecológico, cultural, económico y social. Me refiero a que el suelo sirve como plataforma para desarrollar las actividades humanas. Es una fuente de materias primas. Pueden ser de origen vegetal como algodón, cereales, semillas, de origen fósil como gas natural, petróleo, de origen mineral como hierro, cobre, plata, oro, o de origen animal como lana, seda, leche. El suelo filtra, almacena, degrada, neutraliza e inmoviliza sustancias orgánicas e inorgánicas tóxicas, impidiendo que alcancen aguas subterráneas o que interfieran en las cadenas alimenticias. Es el hábitat natural de todo tipo de organismos, componente esencial del ciclo hidrológico o ciclo del agua. Proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento vegetal y de alimentación para los seres vivos. El suelo es un elemento frágil, fundamental para la vida en nuestro planeta. Sin embargo, las actividades humanas lo están contaminando y degradando, aunque también se puede producir de forma natural, cuando los procesos de erosión, o sea, cuando la roca o sedimentos se convierten en suelos. Liberan elementos químicos que alcanzan niveles tóxicos. Fenómenos como la sequía o inundaciones, que cada vez son más frecuentes debido al cambio climático, también afectan. Y volvemos al origen en las actividades humanas. Su regeneración y formación es muy lenta, sumado a que las sustancias tóxicas superan las concentraciones de recuperación natural del suelo. Esto modifica negativamente sus propiedades y provoca una reducción parcial o total de la productividad del suelo. Los agentes contaminantes del suelo están asociados a residuos derivados de actividades industriales. Los principales agentes de contaminación en los suelos son metales pesados, lluvias ácidas, salinización, fitosanitarios, explotaciones mineras y contaminantes orgánicos. Déjanos saber en los comentarios, para ti, ¿cuál de estos agentes es el más contaminante para el suelo y por qué?
Vivimos ajenos a la problemática ambiental de los suelos, pero los suelos contaminados y degradados amenazan la producción de alimentos en los años siguientes, no solo para el ser humano, sino también para todos los seres vivos. También amenazan con contaminar las aguas y el aire. Una solución podría ser prácticas más sostenibles, un cambio de mentalidad, racionalidad y educación sobre la sostenibilidad del suelo. La otra alternativa es la remediación de suelos contaminados. En los últimos años, muchas investigaciones han ido encaminadas a tratar de recuperar nuestros suelos. En la actualidad tenemos algunas alternativas de tecnologías de recuperación de suelos contaminados habituales y en fase experimental. Esto se da en función a los objetivos que se quieren alcanzar. Estos son técnicas de contención, o sea que aislamos el contaminante en el suelo sin actuar sobre él. Técnicas de confinamiento. Estos reducen la movilidad de los contaminantes a través de procesos químicos y físicos. Y las técnicas de descontaminación, empleadas para disminuir la concentración de contaminantes en el suelo. ¿Puedo aplicar cualquier técnica de remediación de suelos? La respuesta es no. Su aplicación depende de las características del suelo y del contaminante, de la eficacia esperada de cada tratamiento, de su viabilidad económica y del tiempo estimado para su desarrollo. También depende de la forma en la que se apliquen las técnicas de recuperación de suelos. Si son tratamientos in situ, es decir, que actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan, o tratamientos ex situ que requieren la excavación previa del suelo para su posterior tratamiento. Pero en sí, ¿cuál es la diferencia entre los tratamientos in situ y ex situ? Los tratamientos in situ por lo general son más lentos, económicos y más difíciles de llevar a la práctica, y los tratamientos ex situ suelen ser más costosos, pero también más rápidos, consiguiendo normalmente una recuperación más completa de la zona afectada. El último estudio a nivel mundial sobre las condiciones del suelo se hizo en los años 90, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Has escuchado de técnicas como vitrificación in situ, lavados de suelo, flushing, procesos electrocinéticos de recuperación de suelos o barreras permeables activas para eliminar metales tóxicos del agua subterránea? Pues estos serán los temas de nuestros siguientes videos. Te explicaremos el proceso de cada tratamiento. Te invito a suscribir y a activar. Ok, bueno. Con este video, pues, cerramos lo que es la clase y lo que hablamos el tema de hoy, que son los tipos de tratamiento, ¿verdad? O equipos para eliminar gases de desechos, pues en este caso, pues son las plantas de tratamiento. Hay una asignación para la siguiente clase que van a realizar una matriz sobre ventajas y desventajas, las características que tienen los diferentes tipos de tratamiento para aire, agua y suelo. Entonces van a elaborar una matriz, en esta van a colocar las ventajas, desventajas y características que diferencian los diferentes tipos de tratamiento para cada elemento básico, que es agua, suelo y aire. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o consulta, pues lo pueden hacer a mi WhatsApp o al grupo que tenemos de la clase. Pasen un feliz día o una feliz tarde.